Acá estamos. Acá estamos. Bien. Que le decía, disculpame Eduardo, ya Está que bien. si estábamos con los pares de polo. Si, Sí, lo que digamos, si las cantidades de vueltas, bien, que la llamamos n, nosotros vamos a trabajar y vamos a definir a esto como un par de polos, o sea que a esto vamos a decir, esto es un par de polos, igual a 2 polos. entonces acá va 60 por la frecuencia sobre este número de pares de polo. Es 1. Pares de polo. Si usamos n y en vez de usar pares de polo, a esto decimos que son Polos. Polos. claro, dos polos, Dos para polos. que necesito poner el dos polos, porque hay un Pares norte y un sur, de entonces acá polos en vez de sobre usar 2. 60 tenemos que usar 120 por la frecuencia sobre 2 número de polos. polos. Entonces hacemos el ejemplo. La frecuencia es siempre 50, así que, porque son 50 Hz, que son la frecuencia de la línea. 60 por 50, 3000. Dividido un par de polo, que vale 1, me da 3000. Fíjense que 1 es la Perfecto. mínima expresión de pares de polo que podemos tener. Por lo tanto, la máxima velocidad que vamos a obtener en el sistema de campo rotante es 3000 RPM, vueltas por minuto. En ¿Se este entiende? caso, si usamos 50K, bien, 50 por 120 me da 6000. Y como son número de polos, Son hay un 2. norte y un sur, son 2. 6000 dividido 2000 me da 3000. Y me da lo mismo. Eso ustedes eligen cuál de las dos quieren usar o les es más cómodo. Nosotros siempre tratamos de trabajar con esta, porque la realidad es que usamos 60 y los pares de polos nos definen la cantidad directamente y nos va a dar lineal, o sea, nos va a dar rápido. Decimos, si es un par de polos, 60 por 50, 3000. Si son dos pares de polos, 60 por 50, 3000, dividido 2, 1500. Y así sucesivamente, pero cada uno usa la que quiere. Entonces, ¿Bien? fíjense que a medida que aumentan los pares de polo, como está en el denominador, lógicamente va a bajar la velocidad. Entonces vamos a tener máquinas que andan cerca de la velocidad de 3000, la otra 1500, 750 y 325. ¿Sí? Entonces, el solo hecho constructivamente, yo tengo máquinas que me pueden girar a distinta velocidad de acuerdo a cómo a priori se haya elegido la construcción, cambiando la cantidad de pares de polos que yo determino. Bien, aclarado el tema estatórico, conexionado estatórico, y que vemos que se nos creó un campo magnético de valor 1,5 veces el valor de cada una de las fases, ¿no es cierto? Y va a girar a esa velocidad. Entonces yo tengo un campo rotante y vemos que cómo podemos hacer uso de esa particularidad que tiene esta máquina. Fíjense que en este caso el estator es como si hubiéramos conectado nosotros hasta ahora el primario de un transformador. ¿Bien? Bobinado primario, conectado, se crea un campo magnético. ¿Qué característica tiene este campo magnético? Que gira. ¿A qué velocidad? ¿No es cierto? Me la está dando los pares de polos y la frecuencia que yo la conecté. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, ¿de dónde sale porque no me doy cuenta bien las unidades, eso de la fuerza, la frecuencia eléctrica es igual a P sobre 2 por la fuerza mecánica? Porque está relacionando, les está relacionando, ¿no es cierto?, la velocidad mecánica con la velocidad que tiene, digamos, el campo magnético que se hizo. El campo magnético hace función
¿no es cierto?, de la frecuencia y las pulsaciones que tiene. Y la velocidad del rotor es vueltas por minuto. La velocidad angular con velocidad eléctrica. Profe, yo tengo otra duda. Sí, Cuanto más polos le pones, más lento anda, ¿o no? Pero eso se compensa con la fuerza que se genera, o sea, con la fuerza que tiene la máquina. sí, cambia, lógico. Sí, lo que pasa es que vamos a lo que es. Yo tengo si fuera todo sencillo, yo hago un solo par de polos, que es lo más barato que hay, ¿no es cierto? Y tengo 1500 vueltas. Pero el ser humano necesita potencias a distinta velocidad. Por lo tanto, va a tener distintas cuplas, ¿no es cierto? Entonces, la diversidad de motores es la diversidad de fabricaciones que hay. Y dentro de esas fabricaciones, las características con las cuales se fabricó. Y ahí te está dando ya diciendo, bueno, yo uso, es decir, vos fíjate que un observador se paró acá, ¿no es cierto? Vamos a ver al primer caso, ve pasar un norte y un sur en un ciclo, en 2πf, ¿no es cierto? La inducción en función de las pulsaciones de la máquina. Pegó toda una vuelta para volver a ver el norte. Si el observador se quedó en el segundo caso, que tenemos dos pares de polos, ¿no es cierto?, en un semiciclo vio pasar lo que antes era el ciclo completo. Entonces, la velocidad de uno es más lento. Si vos ves pasar en medio ciclo la secuencia esa, es más lento. Entonces, vos tenés que la máquina de dos pares de polos, de cuatro pares de polos, es distinta a la de dos pares de polos. Entonces, esa particularidad que nosotros vemos ver el fasor es la velocidad que físicamente pega toda la vuelta, que lo hemos logrado a través de un sistema eléctrico. ¿Eh? Seguimos a Claro. la siguiente mina, a ver si se va aclarando. Yo lo que pondría acá, Julio, antes de entrar es decir, en definitiva esto, bueno, es cómo aparece una fuerza en una bobina en corto, ¿no es cierto? Bueno, lo podemos ver. Es decir, fíjense que tengamos un campo norte-sur, ¿no es cierto?, con las líneas de fuerza en posición vertical, que es el flujo vertical amarillo, y hay una espira, ¿no es cierto?, que tiene esa posición vertical, que está en cortocircuito. Entonces, si se mueve, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir que va a tratar de alinearse, es decir, al tener un campo magnético en esa posición, en una espira en corto, aparece una circulación de corriente. Esa corriente va a generar una fuerza y me aparece una cupla respecto a lo que figura como eje motor. Y el sentido de giro va a estar dado por la regla de la mano izquierda. ¿Está bien? ¿Se acuerda que usábamos como inducción bueno, es relativo, perdón. Nosotros tenemos el flujo, la inducción magnética, la regla de mano derecha, y el movimiento se lo está dando, es relativo a lo que utiliza la izquierda o la derecha. Entonces, si tenemos que por la palma en la mano entra el flujo, el sentido de la corriente, el extremo de la flecha, ¿no es cierto?, como está esquemáticamente acá, como sería una espira puesto dentro de ese rotor que me produce el campo magnético, y me aparece una fuerza que está dado por el pulgar. Entonces, como la circulación de la corriente es distinta en la espira, en el pedazo de espira superior que el inferior, me aparecen dos fuerzas, ¿no es cierto?, que están separadas por una distancia, y me aparece una cupla, que es lo que me genera el movimiento. Entonces, el par que se genera tiene la misma dirección que el campo magnético rotante estatórico. ¿Sí? Eso es lo que se produce, y el efecto que tenemos de las corrientes en sentido vertical se anula una con otra. Entonces me queda únicamente las fuerzas verdes con un valor de par que me produce el movimiento. Entonces, en nuestro campo magnético, si nosotros introducimos una bobina, que es el esfuerzo, digamos, la fuerza motriz que me hace mover esa espira para buscar otra posición, ¿no es cierto? Porque en sentido horizontal las fuerzas estarían equipotencialmente, se anulan. Entonces, yo tengo en sentido vertical, la espira siempre produce un movimiento. Y en sentido horizontal estaría en reposo.
no tenemos movimiento. Pero la composición de distintas espiras en corto es lo que me produce el movimiento continuo. ¿Sí? Acá está representada una sola espira, me faltaría el resto de las espiras para ver que esa fuerza máxima que tenemos como la flecha verde, una superior y una inferior, el par me produce el movimiento de la máquina. A ver, subí un poquito la filmina a ver qué dice. Bien. No, yo pondría ahora, Julio, la filmina del principio de funcionamiento, a ver si aclara un poquito más el principio de funcionamiento, antes que entrar en la parte de resbalamiento. ¿Video me estás diciendo? Sí, el videíto, Bien. que me parece que estaba en cámara lenta, ¿no? Era el de cámara lenta. Entonces, hasta acá lo que, lo que tenemos, ¿no es cierto?, es un estator con las 3 bobinas. Esas 3 bobinas me producen un flujo pulsante, ¿no es cierto?, desfasado 120 grados y dispuestos físicamente 120 grados geométricos. La composición de los 3, si yo hago la suma vectorial instante a instante, me da como resultado un campo rotante. Si en ese campo rotante yo le introduzco una bobina, es una espira en corto, se va a inducir una fuerza electromotriz que me va a hacer circular una corriente de corto. Pero esa corriente, por la regla de la mano izquierda, me va a producir una fuerza que me va a desplazar la bobina respecto a la posición que tenía anterior. Y ahí, si esa bobina está puesta en un eje, ese eje va a girar. ¿Está bien? Hasta ahí es lo poco que tenemos del motor. Todavía nos está faltando una parte. ¿Alguna duda hasta acá? Por ahora no. Ahora, mientras Julio busca el videíto demostrativo. Acá está, motor de inducción, ¿no es cierto? Cómo está constructivamente hecho. Ahí tiene, digamos, la parte estatórica y la parte rotórica que se ve el eje, ¿no es cierto? Tiene en la parte de atrás un sistema adosado al eje, un ventilador para evacuar el calor, y ahí está, saca el rotor con las espiras en cortocircuito, o jaula de ardilla, ¿cierto? El paquete de chapas que componen la parte fija del estator, y la disposición de las bobinas. Hasta ahí es un motor común, convencional, que ustedes ya conocen. Se crea ese campo magnético, fíjense en norte-sur, de valor constante, 1,5 veces, que es giratorio. ¿No es cierto? Si nosotros dentro de ese campo en movimiento introducimos, bueno, acá está explicando, perdón, me estaba adelantando, está explicando que acá tenemos un flujo constante, ¿no es cierto?, que pasa por un conductor. ¿Bien? Entonces hace campo magnético concéntrico por la regla de la mano derecha. Ahora, si esas bobinas está por 3 fases distintas, fíjese, la amarilla, roja y azul, desfasado 120 grados, ¿cierto? Ahí tenemos el ciclo, digamos, de las 3 fases, cómo está alimentada la tensión, y me hace un campo magnético que es rotante. Norte-sur, la composición, la suma de los 3 en forma sincrónica, me produce. ¿Por qué lo llama sincrónico? Porque está girando en función de los pares de polos que se construyó y de la frecuencia. Entonces, ese sincronismo que hay entre frecuencia y giro es lo que nosotros hemos determinado como velocidad sincrónica del campo rotante, que está en el estator. Bien, hasta ahí es constructivamente el estator. Fíjese cómo
cada una de las fases, la roja, la amarilla, la azul, es alternativo, es la circulación de la corriente. Y me produce un campo alternativo. Pero la suma de los tres me produce ese campo dorado, que es el norte y el sur. Eso es lo que ocurre en el estator. Hasta ahí es lo que hemos visto. Ahí introdujo ahora una espira en corto, ¿no es cierto? La espira en corto que va a producir una corriente, esa corriente va a crear un flujo que va a tratar de engancharse, ¿no es cierto? Hay una fuerza, la violeta, que produce un par, ¿no es cierto? Va a tratar de engancharse al campo magnético. Lo trata de seguir. Porque la corriente de corto crea un campo magnético y trata de engancharse. Esta es la jaula de ardilla, con su sistema de ventilación, ¿no es cierto? Sin el núcleo magnético. ¿Ven? Ahí tenemos el campo norte-sur, cómo trata. En el caso previo se induce una corriente en la barra de la jaula, fíjese cómo va de mayor a menor de acuerdo a la posición relativa respecto al flujo, ¿no es cierto? Pero me da como resultante un par, que son dos fuerzas por la distancia, que es el diámetro que va a tener ese bobinado de jaula de ardilla, y me produce un par. Ese par que va a poner en movimiento la jaula. ¿Y qué va a hacer la jaula? Si fuera máquina ideal, que no tiene rozamiento, nada, alcanza el campo magnético rotante. Pero en el momento que lo alcanza a la velocidad de sincronismo, deja de inducir esa fuerza, esas corrientes. Por lo tanto, desaparece la fuerza. Entonces la máquina no puede seguir porque desapareció el campo magnético del rotor, del estator. Entonces se frena, y cuando se frena vuelve a inducir. Quiere decir que nuestro rotor va a girar a una velocidad asincrónica, es decir, no va a girar a la velocidad de sincronismo. Entonces, la velocidad de mi rotor es distinta a la velocidad del campo rotante. De ahí se llama máquina de inducción. Porque la electricidad en el rotor es inducida por el estator. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, ahí cambia, digamos, pone la parte magnética para la optimización del flujo. Aseguran que las pérdidas por corriente... Una consulta. Sí, ¿Por qué no se nota eso en una máquina funcionando? sí se nota. ¿Se nota en una máquina trifásica que baja la velocidad y sube la velocidad y todo eso? Sí, señor. Porque si nosotros volvemos a la placa del motor que vimos, fíjese que no figuró ni 3000, ni 1500, ni 750. Figuró 1426. Quiere decir que esta máquina, a velocidad, a una carga nominal, ¿no es cierto?, se retrasa respecto a la velocidad del campo rotante. ¿Sí? Existe lo que venía ahora en teoría, que es un resbalamiento o deslizamiento. Es decir, no gira, no puede funcionar a la velocidad de sincronismo, porque no se inducen en las barras de la jaula de ardilla corrientes. Y si no hay corrientes, no hay fuerzas. Y si no hay fuerza, no hay par. Entonces, esta máquina no funciona, por eso se llama máquina asincrónica. No funciona a la velocidad de sincronismo. Distinto sería si en vez de las barras en corto o jaula de ardilla, tuviéramos un campo magnético, un par de imanes. El norte con el sur se enganchan y el sur. Y esa es otro tipo de máquina que vamos a ver después, que es máquina sincrónica. Entonces, la asincrónica es la jaula de ardilla porque no llega a la velocidad de sincronismo. Y la sincrónica es la que se engancha con el campo magnético. Bien, entonces, dejemos por un lado la sincrónica, que es otro tema, y sigamos con lo nuestro. Lo nuestro es, esa jaula gira a una velocidad menor que la velocidad de sincronismo. Entonces, N, que es la velocidad del rotor, que es lo que nosotros podemos medir, ¿no es cierto?, en el rotor, es menor que NS, que es la velocidad que me crea el campo magnético del estator. Pero, profe... Sí, perdón, termino un segundito y Sí. Entonces, esa diferencia es lo que se conoce como resbalamiento o deslizamiento. Ahora sí te escucho, por favor. No, ¿esa velocidad del rotor oscila con el campo o es constante cuando llega al...? En vacío, cuando nosotros nos sacamos potencia en el eje, no lo estamos frenando, la única diferencia que tiene, si fuera ideal, llegaría a la velocidad de sincronismo, muy cercana, ¿no es cierto? Pero cuando
llega a esa velocidad de sincronismo, se desengancha magnéticamente, entonces tiende, pero apenas se desengancha, vuelve a tratar de alcanzarlo. Entonces hay una pequeña oscilación. Ahora, si yo saco potencia en el eje, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy frenando. Entonces hay un deslizamiento entre el par de polos del estator respecto al rotor, que hay un ángulo, que es como si estuviera enganchado con un sistema de resortes. A mayor fuerza que saco en el eje, mayor es el decalaje que hago entre el enganche del campo rotante y el campo que yo tengo en el rotor. ¿Se entiende? Es decir, es como si estuviera conectado por resortes o elásticos. Más potencia saco, más diferencia de resbalamiento le produzco. ¿Se entiende? Porque yo lo estoy frenando el motor. Entonces, N está variando respecto a NS. NS es fijo, porque lo crea la frecuencia y los pares de polos. Eso me lo da el sistema. Y N es lo que yo freno para sacar potencia en el motor, en el eje. Una carga que yo le pongo, ¿no es cierto? Un mecanismo, va a tener una cierta potencia y cierta cupla, entonces me va a dar como resultado una velocidad que va a tener el eje, que va a depender de esa potencia que yo entrega en el eje. ¿Está bien? Entonces, ese rebalamiento me da una idea de cuánto estoy frenando yo el motor respecto a la velocidad de vacío que tiene la máquina. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. Profe, entonces, perdón, a Sí. más potencia más varía. La Exacto. velocidad. Listo. Más se frena el motor. Yo tengo un enganche magnético, no tengo nada mecánico que lo trabe. Es un enganche magnético. Yo lo freno magnéticamente, ¿no es cierto? Lo voy frenando respecto al campo rotante. Va a llegar el momento, lógico, que si yo le doy tanta potencia en el eje que lo saco, que lo desengancho. Pero eso es un extremo de funcionamiento. El extremo real de funcionamiento va a ser a que me gire a cierta velocidad que me sea útil. No le voy a poner una carga en la cual yo bloqueo el motor, lo desengancho. ¿Está bien? En el caso de un enclavamiento. En ese momento la máquina estaría en cortocircuito. ¿Por qué? Sería la máxima velocidad que yo tengo en el rotor respecto a la máquina detenida. La inducción de las corrientes en esa barra de la jaula sería máxima. La corriente sería máxima. La corriente sería la corriente de cortocircuito. ¿Se entiende? Entonces, nuestra máquina va a funcionar entre vacío y corto en una gama bastante variable. ¿Se entendió? Sí. Desde el rotor funcionando en vacío, que es cerca de la velocidad de sincronismo, al rotor bloqueado, es toda esa gama de velocidades. Entonces, de 3000 RPM en la máquina más simple a 0. En esa gama de velocidades, por eso se llama asincrónico. No tiene una velocidad definida. La velocidad me la define la carga que yo le pongo de freno en el eje. No trabaja a velocidad constante. A una carga constante, la velocidad es la misma siempre, ¿o no? Si vos tenés la seguridad de que tu carga es constante a través del tiempo, porque también puede ocurrir que el sistema de rodamientos, la grasa se vaya endureciendo, la temperatura no sea, es decir, mientras vos puedas tener la diferencia, sí, pero para ciertos procesos industriales, que la velocidad varíe un poco, no tiene en el caso un ventilador o una bomba de agua, ¿no es cierto? Que te gire a 1300 RPM y a 1350 o a 1250, te va a dar un caudal más o menos parecido de aire o de agua. Entonces, esta máquina que es muy simple, no tiene piezas rozantes, excepto los dos rodamientos o bujes que tiene, ¿no es cierto? Es una máquina constructivamente muy fácil. Un solo bobinado en el estator y una jaula, un masacote ahí de hierro y barras de aluminio o de cobre, ¿no es cierto? Te produce, digamos, un trabajo que es útil para el ser humano. En el caso, digo, más simple, bomba de agua o ventiladores o fosadores de aire, en el cual no necesito, digamos, un mantenimiento de velocidad constante. ¿Entiendes? Buenísimo, profe, gracias. Supongamos que tengamos un motor que mueve una cinta transportadora, ¿no es cierto? La cinta está en vacío, está a una velocidad cercana a la velocidad sincrónica. Pongo una bolsa de cemento, va a girar una velocidad. Pongo 2 bolsas, 3 bolsas, 4 bolsas. Entonces, va a ir cambiando, va a ir disminuyendo la velocidad que me transporta esa bolsa, ¿no es cierto? Pero me es útil dentro de ciertos rangos por la facilidad que tiene.
Si yo necesito, en un ciclo de producción en el cual esa bolsa de cemento tiene un lugar dentro de la cinta y yo le tengo que poner un etiquetado, ¿cierto? Ahí sí tengo una sincronización de velocidad para cuando pase por la impresora. Entonces, ahí ya no puedo usar ese motor, ya utilizo otros motores. En el caso del motor sincrónico, que va a mantener la velocidad constante en función e independientemente de la carga que yo le ponga. Entonces, estamos entrando en una gama de aplicaciones de motores que el ingeniero es el que va a seleccionar en función de lo que necesita. Ustedes ahora lo que están aprendiendo es una máquina sencilla que no tiene una velocidad, sino que tiene una velocidad variable en función de la carga que se le aplica al eje del motor. Y variable en función de la frecuencia, que ahí le estoy dando otro dato. Si yo voluntariamente o electrónicamente puedo variar la frecuencia, le puedo variar la velocidad al motor. Por eso existen lo que conocemos como variadores de velocidad. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Sí, sí. Bien, seguimos entonces con el videíto que ya debe estar por terminar. Bueno, ahí le agregó ya lo que es el eje, el sistema de rodamientos, ¿no es cierto? Como en el caso, si lo comparamos con el caso de transformador, seguimos siendo lo mismo, ¿no es cierto? Lo único que acá tenemos, que el flujo trabaja entre el primario y secundario a través de un entrehierro, es la diferencia que tenemos de diámetro entre el rotor y el estator. Eso necesita un valor de corriente más elevado para mantener el flujo magnético en el aire, cosa que en el núcleo de los transformadores no existía. Bueno, ahí montó la paleta y esas cosas. Bueno, ahora va a traer videitos, hay montones de eso. Eduardo, vamos Sí. a ver que es cómo se construye. Bien. Bueno, las bobinas, la carcasa, ¿no es cierto? Las tapas, portarrulemanes, que mantiene el concéntrico. Fíjese en el tamaño que tiene ese motor, como en las ranuras donde va a alojar las partes de la bobina, como está aislado, la forma constructiva que tiene, un trabajo artesanal. Es más, cuando se quema un motor hay que sacar todo, directamente ahí está construyendo las bobinas, que va a estar determinada por el flujo que yo quiero, la cantidad de espiras, el diámetro, en función de la corriente, y cómo construyen cada uno de los paquetes o bobinas. ¿Es tela el aislante que usaron anterior? Sí, sí, sí. Es un barniz, ahí los paquetes de bobina cómo lo van precintando, para poder introducirlos dentro de la ranura, y van haciendo de un polo todo el desplazamiento de acuerdo a un paso determinado, que es una materia aparte. El tema, fíjense que una parte superior y una inferior con la otra, van colocando y haciendo el enhebrado, esa es la distribución del flujo de cada una de nuestras bobinas. Una cuña para fijar, para que no se salga, digamos, el bobinado hacia el exterior. Un sistema de espagueti, fíjense que no es un conductor macizo, sino varios conductores por la flexibilidad que tiene el conductor, ¿no es cierto? Para una densidad de corriente. En vez de un conductor grueso ponen varios finos. Un sistema de espagueti para llegar al exterior y el conexionado entre un paquete de bobinas respecto a la otra. Ahí lo sueldan. Es decir, con varios paquetes hicieron una bobina sola, las tres bobinas. Las tres son independientes. Pero cada una de ellas tiene varios paquetes.
siempre manteniendo la polaridad de principio y fin de bobina para que los flujos se sumen. Si todo eso va conectado en serie o en paralelo en caso de variar la cantidad de pares de polos. Ahí va Una consulta. manejado, ahí matambreado o manatado, ¿no es cierto? Porque las fuerzas de repulsión entre cada uno de los conductores debido a las corrientes tienden a abrir. Y ahí lo están sumergiendo en un baño de barniz aislante. ¿Ven? Cuando lo mirás así al estator, ¿cómo te das cuenta así cuántos polos tiene? No, no lo ves. Te tenés que guiar por la placa o mediante, digamos, nosotros hacemos un ensayo en el laboratorio en el cual introducimos una brújula, ¿no es cierto? Esa brújula saben que tiene un norte y un sur. Entonces, como la brújula va a girar, podemos medir la velocidad que gira la brújula y te puede determinar, mediante la formulita de velocidad igual a 60 por 50 dividido el par de polos, y ahí te determina la cantidad de polos que tiene. Pero no sale de ahí, ¿eh? 3000, 1500, 750 o 325. Después ese barniz va horneado, ¿no es cierto? Se seca y ya tenemos nuestro bobinado compacto. ¿Ven? Ahí está en el horneado nuestro bobinado compacto. Y ahora falta la parte rotórica. ¿Ven? Por ejemplo, acá lo que están haciendo es un balanceo dinámico, ¿no es cierto? Hacen girar con esa correa a cierta velocidad, miden la vibración con ese sensor de movimiento que tenemos ahí, donde está el punto, digamos, de excentricidad, rebajando material, un balanceo igual que se hace en la goma del auto, ¿no es cierto? Un balanceo dinámico de la máquina. ¿Sí? Como eso gira, imagínense que gira 3 RPM, le está dando la posición donde existe el desbalanceo. Lo frenan con un sistema de freno de la máquina y te dicen qué posición tengo que sacar material o poner material de balanceo. Tiene que estar perfectamente balanceado para que eso no produzca fuerzas que produzcan vibración. El montaje de los rodamientos. Calentamiento de la carcasa, es decir, produce una dilatación para que tenga un ajuste la pista exterior del rodamiento respecto a la carcasa. Se monta en caliente y produce un abrazamiento, digamos, para que quede fija la pista exterior del rodamiento. ¿Ven? Que entra con facilidad. Cuando se enfría, se contrae y agarra la pista del rodamiento. Ese es el montaje de nuestro forzador de aire o ventilador exterior. ¿Ven? Fíjense con qué suavidad gira. Ahí encausan el aire a que gire, ¿ven? El eje con el chavetero para poder acoplar una polea o un sistema de mecanismo, y ahí es lo que figura como una prueba dinámica de la máquina. Se miden las vibraciones, ¿no es cierto? Y se caracteriza la máquina con las características eléctricas y mecánicas. Fíjense el tamaño de uno respecto a otro. Va a ser función de la potencia que yo puedo obtener de una máquina u otra. Bien, ya van tomando conocimiento un poquito de lo que son los motores. Asincrónicos de inducción. Una consulta. Semejante motor, el más grande, ¿para qué lo usaría? Un ejemplo. Donde vos necesitas potencia. Supongamos un sistema de potencia, digamos, de laminación. Una cinta transportadora grande. Claro, es decir, va a Por depender. ejemplo, yo estoy haciendo una pasantía en obras sanitarias y básicamente todo el sistema de bombeo tiene motores de este tipo, o sea, gigantes que hacen girar la bomba y te da agua a presión en toda la ciudad. Claro, va a depender del tamaño de la potencia que vos necesitas. Es decir, 50 caballos, 150, 300, 400, 500 caballos. Es decir, la potencia es, digamos, es lo que te va a determinar constructivamente el primer parámetro para el cálculo. Nosotros, por ejemplo, con ingeniería electricista, en la última materia, que en el 6º año, nos daban construcción de máquinas eléctricas. Entonces el tipo te estaba dando qué tipo de máquina, qué potencia necesitabas, qué velocidad tenía que girar, y diseñarlo.
y después que entre dentro de cierto volumen, porque vos podés obtener máquinas de gran diámetro o pequeño diámetro y cierto volumen que ocupan. Es todo un tema, es una especialidad. Si a alguno de ustedes le toca entrar a una fábrica de motores, y bueno, tendrá que hacer algún desarrollo. Hoy la computadora ayuda muchísimo, pero bueno, motores 200, 300 HP es una cosa muy normal. Profe, ¿y yo estos tipos de motores los puedo usar al revés? O sea, si yo hago girar el rotor, ¿puedo sacar corriente Sí, señor. para generar? Eso te lo voy a deber si sigo estando el año que viene, ¿no es cierto? Porque la materia, digamos, de ser anual la pasaron a cuatrimestral y de cuatrimestral. Entonces, como esa parte de la materia no alcanzamos a darle este año, lo damos en máquinas 2, ¿no es cierto? Entonces, si pasás máquinas 1 y yo sigo estando, yo te voy a dar generadores asincrónicos, que son los, se utiliza mucho en aerogeneración. Los que hay en Tandil, por ejemplo, si alguno viajó por Tandil y vio esos 3 generadores que hay cerca de la ruta, ¿cierto? Son generadores asincrónicos, en los cuales las palas, las aspas del generador están adosadas al eje y me genera una energía eléctrica a través de los bornes. Todas las máquinas son reversibles. Si yo entrego potencia mecánica, obtengo potencia eléctrica, con su rendimiento lógico, ¿no? Con su principio de funcionamiento también. Es más, nosotros hacemos el ensayo de un motorcito que tenemos en el laboratorio, moviéndolo con un motor de continuo al eje y obteniendo tensión alterna trifásica en la bornera. ¿Contestada la pregunta? Sí, sí. Porque hasta ahora estamos viendo utilización de la energía eléctrica. La tenemos que fabricar. Y para fabricarla tenemos en alterna 2 tipos de generadores. Bueno, Julio, continuamos. Así entramos con resbalamiento. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es un estator alimentado con un sistema trifásico, constructivamente, físicamente, cómo lo tenemos, cómo se componen los campos magnéticos y qué campo magnético tenemos que giratorio. Ponemos un rotor, una jaula de ardilla, ¿cierto? Para que se induzcan corrientes en las espiras en corto, y la máquina sigue girando, es decir, obtengo potencia mecánica. Esa velocidad ya vimos que por el fenómeno físico que tenemos, o electromagnético, tiene que girar a una velocidad distinta para que se puedan inducir fuerzas electromotrices en las barras en corto. Entonces, esa diferencia de velocidad, que lo llama la diferencia que hay entre la velocidad sincrónica y la del rotor, referida, para ponerlo sin unidad, ¿no es cierto?, referida a la velocidad sincrónica. Eso se llama resbalamiento, y es la variable básica de la máquina sincrónica que define los distintos estados de funcionamiento. Se define como la velocidad relativa del rotor referida a la velocidad sincrónica. Entonces, ahí vemos cómo de esa ecuación sacamos que la diferencia de las dos me da W, la sincrónica menos la retórica, es el resbalamiento por la velocidad sincrónica. Es un porcentaje de la velocidad sincrónica, ¿cierto? Haciendo otro pasaje de términos, podemos deducir que la velocidad rotórica es la sincrónica multiplicado por 1 menos el resbalamiento. Entonces, la velocidad del rotor está definida por la velocidad sincrónica, que me lo define básicamente la frecuencia y el par de polos, y el resbalamiento. El resbalamiento es qué velocidad está. Si vamos a ecuaciones, ¿no es cierto?, fíjense que yo voy a obtener una velocidad sincrónica, que es la que me da el flujo magnético es en amarillo, 120 F sobre los polos, y